¿Qué tal? Por acá de nuevo sin mentiras. Dime qué regalo recibiste en Nochebuena. ¿Qué hiciste? Mándame tu reporte. Comparte qué fue lo que hiciste en Nochebuena. Porque yo te tengo el mejor regalo. El mejor regalo de Nochebuena. El mejor regalo probablemente de 2024. Atentos. PDVSA acaba de informar que hemos llegado a 1 millón de barriles de producción. 1 millón. No es cualquier cosa. Veníamos de 400.000 barriles día y estamos llegando contra todo tipo de pronósticos a 1 millón. Acuérdate que nosotros veníamos de o todavía estamos comprometidos por el bloqueo y las sanciones. Acuérdate de eso. Cualquier análisis tiene que pasar por el bloqueo y las sanciones. No puedes hacer ningún análisis sin eso. Sería desequilibrado, a hacer 1 millón de barriles. La última cifra que habíamos dado acá en Sin Mentira era 913.000 y subiendo. Pero ya llegamos, completamos el 24 de diciembre. Se ha completado el 1 millón de producción y es una cifra icónica, una cifra gráfica que nos dice que vamos por más. La meta era 1.500.000. Faltan 6 días. No creemos que vayamos a llegar a 1.500.000. Pero colocarnos en 1 millón es bastante. Y recuerda el contexto en el cual estamos nosotros. Un precio del crudo que está subiendo a nivel internacional, se acerca a los 80 nuevamente. Una inflación acá en Venezuela que está bajando. Ayer el Banco de Venezuela informó que el 23 de diciembre hubo una cifra récord en transacciones de más de 216 millones de transacciones en el Banco de Venezuela, que es el más grande del país. Solo el día 23 de diciembre, eso supera en 60%, en más de 60%, las transacciones promedios de ese banco para diciembre y todos los días anteriores. Quiere decir que la economía se está moviendo. Quiere decir que hay un poquito más de más masa, de más fuerza, de más churupos que están entrando al país. El petro sigue subiendo. Las calles están a reventar. Hay emprendimientos por todos lados. Hay exportaciones que vienen subiendo a ritmo constante, exportaciones no tradicionales, exportaciones no petroleras. Los venezolanos están internalizando que no van a esperar por un salario público, sino que están buscando, saben que el secreto está en el emprendimiento, en la creatividad, en buscar nuevos nichos para el desarrollo. El presupuesto de Venezuela subió este año a 13.000 millones de dólares. Nosotros veníamos de presupuesto de 400, de 500, de 2.000 millones de dólares. Hay que verle la cara a todo esto. Y debemos recordar, PDVSA sigue siendo nuestra principal palanca para emerger de las cenizas. Acuérdate que las cenizas tocamos prácticamente fondo. El interino, los gringos, los europeos nos hicieron sumergirnos tocando fondo, pero vamos hacia arriba. Vamos con fuerza. Todo esto, amigos míos, debe contestarnos a todos los venezolanos. ¿Por qué? Primero, porque es la principal industria del país. Segundo, porque hemos estado venciendo el bloqueo. A tranca y barranca lo hemos estado venciendo. Tercero, porque es una palanca para el desarrollo que va a apalancar todas las demás actividades económicas del país. Cuarto, porque van a ingresar nuevos recursos al país. Y eso va a permitir subir salarios, mejorar servicios, mejorar las infraestructuras, apalancar nuevos desarrollos, nuevos emprendimientos. Claro, esto va a requerir mano dura de parte del gobierno, más supervisión. Hay que velar por esos nuevos recursos que están entrando poco a poco al país
Bueno, hay que velar hasta el último centavo de dólar, hay que velarlo, hasta el último centavo de euro, hasta el último centavo de bolívar, hay que velar, porque hay que utilizarlos en beneficio de las necesidades del pueblo. Hay que recordar, PDVSA ha sido flanco de ataque de los gringos, no ahorita con el interino, no. Desde el año 2000, PDVSA viene siendo atacada. De 2000 al 2003 nos lanzaron un golpe petrolero. ¿O es que no nos vamos a acordar? Nos achicharraron todo el CPU, todo el cerebro de la industria petrolera fue quemado prácticamente por los gringos, fue bloqueado por los gringos y por los europeos. Y la industria pudo poco a poco recomponerse. Y luego en 2015 nos volvieron a atacar. Ahí sí es verdad que el ataque fue prácticamente decisivo, pero dejaron una estelita de esperanza y por allí el pueblo de Venezuela se les filtró. Allí nos atacaron todos los ingresos, el comercio, los barcos. Nos metieron candela a todas las empresas secundarias o terciarias que hacían comercio con Venezuela. Nos echaron abajo todas las refinerías y todo el complejo industrial de PDVSA. Acuérdense que el interino salía a las calles y todos los días nos decía, nos amenazaban: ¿quieren agua? ¿Quieren salud? ¿Quieren gasolina? ¿Quieren petróleo? Ríndanse, tumben al gobierno. ¿Por qué no vamos a levantar las sanciones? ¿O no lo decía el interino? Esa era su prédica y era aplaudido por la extrema derecha, por sus medios de comunicación que coreaban en los momentos más crueles, más difíciles del pueblo venezolano. Esto es historia viva y muchos de ustedes que resistieron aquí y muchos que se fueron y resistieron desde afuera mandando su dinero para que su familia pudiera también resistir aquí, muchos lo saben. Cómo hemos resistido valientemente el pueblo venezolano todos estos embates. Y ahora tenemos que, celebrar este hito de 1 millón de barriles y tenemos que llevar esto. Próxima meta debe ser en lo más pronto posible 2 millones. Miren, los economistas en el mundo no saben explicar este renacimiento como ave fénix de Venezuela. Si seguimos haciendo las cosas bien, si enderezamos los entuertos, Venezuela en poco tiempo va a estar dando frutos. Ya lo está dando, ustedes están viendo, pero todavía falta mucho camino por recorrer. Oye, no nos han quitado el bloqueo, no nos han quitado las sanciones. Mantente alerta. El bloqueo y las sanciones están allí vivito y coleando. El interino sigue vivito y coleando. El enemigo sigue vivito y coleando. Los europeos y los gringos siguen mandando coletazos. Cuidado, no hay que cantar victoria todavía. El camino es largo. Vamos a dejar el video hasta aquí. Espero que ustedes manden sus puntos de vista. Muchas gracias y será hasta la próxima.